estadio, aburrido en este momento, pero salimos luego triunfadores con el ánimo en estos 41 minutos para poder ganarle el partido al Junior. Ha habido mucha desatención, pero esperamos corregirlo en los próximos 41 minutos y salir con los 3 puntos que nos favorecen y nos permiten estar en el primer lugar de la tabla. Hablando de otra cosa, Goyo, ¿cómo va lo de la alcaldía? Ahí firme, trabajando, saliendo a todos los barrios donde tengo oportunidad de ser invitado por mucha gente buena y conociendo lógicamente de primera mano tantas necesidades que hay en la ciudad para poder plantear cosas verdaderamente serias y realizables. Un saludo para la gente que nos visita en noticucuta.com. El mejor saludo, el saludo de un cucuteño que quiere hacer las cosas bien y que al igual que todos los que permanentemente consultan noticucuta.com, pues queremos nuestra ciudad y queremos que el Cúcuta Deportivo esté triunfando porque es un generador más de riqueza, de empleo, mucha gente vive permanentemente en contacto con el Cúcuta porque le genera alguna clase de beneficio y interés. Y los invito a que hagamos las cosas bien por nuestra ciudad con un sentido de pertenencia absoluto. Ojalá cuando sea alcalde no se le olvide esta palabra, Goyito. No, para nada, gracias a Dios. Es un tema de formación, quiero seguir siendo la misma persona sencilla que me enseñaron a hacer en mi casa y hacer las cosas bien para mi ciudad. Muchísimas gracias, éxito, Goyo. Gracias a ustedes.